Bueno, eso, por supuesto que el Partido Popular con Alonso lo ha eliminado ya como aparte de que está en leyes, recomendaciones y resoluciones a nivel europeo que el gobierno desatiende y que por eso la Alonso también, entre otras cosas, está como en el constitucional. Pero bueno, llevar a las cosas al constitucional es muy relativo. Bueno, pues esto digamos que es un hecho que podría paliar una situación, la desigualdad, pero la cara más cruel, y luego nos va a hablar Maribel de eso, pero el exponente más claro de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero solo es la punta del iceberg, es la violencia. Y la violencia es la jerarquización de un ser humano sobre otro ser humano en una situación de poder, o sea, donde para subyugar al otro ser humano se utiliza cualquier medio, e incluso la violencia. Ya es el exponente más claro del machismo. Bien, nace de la propia desigualdad. Por lo tanto, tiene que haber una batería de medidas que están implicadas, que son parte fundamental de nuestros valores y nuestros principios, los valores de la igualdad y de la lucha también de clases, la desaparición de las clases y de las subclases en esta clase, el segundo género, ¿no? Que dejemos de ser el segundo género, como somos ahora las mujeres. En la crisis ha crecido de manera alarmante los índices de violencia de género. Ayer mismo, creo que fue, en Orense, un hombre asesinó en el hospital a su mujer. Hacía un mes que estaba en coma de la paliza que le había dado. La Guardia Civil había alertado de la posibilidad de que fuera un hecho de violencia de género. Y el juzgado no lo admitió. Hacía 10 días que la Guardia Civil había dicho al juzgado que diera la orden de detención y de detención. Y el hombre fue al hospital y a la mujer la remató a comer. Y se la cargó la cuchilla. Esto que nos quita la posibilidad de avanzar como seres humanos, nos hace una sociedad mucho más miserable, más y la capacidad emancipatoria, esa capacidad de concepción republicana, de emancipación como ser humano, ¿no? Y llegar a esa sociedad socialista que queremos, es un muro para eso, ese tipo de cosas. Y suceden porque hay un poder que se preocupa de que sucedan. Se preocupa no de que no sucedan, se preocupa de que sucedan. Esto es un ejemplo clarísimo, porque a pesar de tener una ley contra la violencia de género, a pesar de haber ratificado el Convenio de Estambul, a pesar de que hemos ratificado todas las leyes de todo el mundo mundial, de Naciones Unidas, de reconocido como un derecho humano, de implementar planes estratégicos, todo mentira, no hay igualdad real. Tenemos el marco legislativo más potente de Europa, ejemplo de igualdad de género, que nos copian en otros países. Y tenemos los problemas de desigualdad más graves, en brecha de desigualdad, del conjunto de Europa. Y aquí es donde, desde nuestras posiciones políticas, tenemos que poner en el centro de nuestras políticas la igualdad de género. Es fundamental. Porque esas políticas tienen que ser transversales, tienen que inocular en todo el resto de políticas y tienen que estar enfocadas a la igualdad. Si no, no vamos a avanzar. No quiero extenderme con el tema de violencia de género para dejarle a Mariel todos los espacios y luego si pueda apoyarse, ¿no? Porque los protocolos de evaluación de riesgo no se hacen. El ejemplo clarísimo es que señor, es una evaluación de riesgos y efectivamente podría ser la formación en cuerpos de seguridad del Estado, judicial, la formación para que sepa la sensibilización, para que tenga esa perspectiva, esas gafas moradas que le permita ver que eso puede estar pasando
no se hace ni se invierte ni bastante que les importa. Y luego hay una cosa que yo me he hartado de decírselo a la, afortunadamente ya es ministra Ana Mato, pero también al señor que han puesto ¿eh? Que es, ellos dicen, no, las mujeres somos las que tenemos que empoderarnos y salir a denunciar. O sea, pues vamos a ver, en la situación, ustedes son no solo unos kamikazes, sino que es revictimizar a las víctimas de violencia de género, hacernos culpables otra vez como siempre, porque nosotras somos las responsables de todo lo que nos sucede. Es una manera de mantenernos en el anonimato, ocultas, y en la violencia cuando es la indefensión, o sea, revictimizar. Si tú no vas y denuncias, ¿qué vamos a hacer nosotros por ti? Pero claro, ¿qué pasa? ¿Pero cómo vas a denunciar si no tienes medios económicos? Porque existe la violencia económica, que la ley contra la violencia de género no reconoce la violencia económica. El convenio de Estambul sí la reconoce. Hemos pedido que se implemente de manera inmediata el convenio de Estambul. Bueno, tendríamos para una con el convenio de Estambul, no me equivoco. Y el soporte psicológico, porque hay una afectación clarísima psicológica. Hay violencia cuando se llega a la violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia económica. Tiene que haber ruptura y esa ruptura tiene que hacerse a través de la protección a la víctima, la protección total y el apoyo económico que fundamentalmente viene dado por una cobertura salarial, autonomía salarial. Y el resultado de todo esto, ya voy a acabar, es los índices de feminización de pobreza que está dejando, que ha dejado la crisis, pero que además va en aumento. Es como una bomba atómica y toda la onda expansiva, el espectáculo y el panorama dantesco que está dejando la crisis, ahí tenemos que focalizarlo con perspectiva de género, porque está existiendo una feminización de la pobreza. O sea, que la pobreza, como os he dicho al principio, tiene cara, tiene cara, y arrastra la pobreza infantil. Porque si elimináramos la pobreza que existe, y aquí hay que hacer un análisis, y existe la pobreza que teníamos, que éramos un país súper, estábamos que lo tiramos, a nivel expansivo, lo que llaman el progresismo. Tú decías, oye, que a lo mejor nos estamos pasando burbuja inmobiliaria, cemento, muchos servicios, y teníamos una pobreza estructural del 18%, pobreza estructural, una pobreza que no se ha atendido, de larga duración, con una de difícil reinserción en la sociedad. Ahora estamos en un 10%, pero tenemos que saber de dónde venimos. Cuando en otros países, sobre todo en el norte de Europa, la pobreza estructural está en un 6, en el 7%, porque la pobreza estructural es como lo que decía Saramago, ¿no? Que lo único que nos va a salvar es la conciencia, pero que el sistema necesita tener residuos en las habitaciones humanas y necesita esa pobreza para vivir. Pues bueno, los niveles en España eran muy altos, y claro, por eso ahora se está sufriendo mucho más. Hay un estudio de Cruz Roja que yo, si alguno tiene interés, os recomiendo que leáis. Tampoco Cruz Roja, debo decir, lo de Roja lo lleva, ya sabéis por qué. Porque lo que está pasando en Cruz Roja es que no pueden atender Cáritas, Cruz Roja. O sea, estamos pasando del estado de ese estado que nos han vendido, ¿no? De bienestar. Bueno, es que no era de bienestar tampoco. Porque nunca ha sido bienestar. Desde bienestar al estado del malestar. Siempre hemos apostado por estar bien, más que por el bienestar, que es otra cosa diferente. Pero no pueden aguantar, no aguantan desde los ayuntamientos, desde las comunidades autónomas, pues se derive gente a Roja o a Cáritas y tal. Entonces está siendo muy duro, estáis contando la realidad. Y ahí dice que en el año 2014 de todas las personas que murieron, el 89,9% eran mujeres.
y de ese, el 28,9 trabajadores, de los que se está hablando. Y ese informe pone negro sobre blanco cuál es la verdadera situación y las medidas que se tienen que tomar. Y estamos en un momento, esta reflexión es necesaria, porque estamos en un momento electoral. ¿Y desde dónde tiene que venir la transformación? Desde donde las mujeres podemos apoyar en la transformación de la configuración de un nuevo país. Desde lo mismo, desde la economía de escala, desde los pueblos, desde nuestros espacios, porque sabemos que somos las que sabemos desenvolver, donde mejor sabemos gestionar. Y ahí es desde donde tiene que venir nuestra verdadera revolución. La revolución para afrontar, yo creo que incluso con la desobediencia civil, lo que pueda suponer la ley de bases de régimen local y la reforma de la ley de haciendas locales. Es la reforma que se ha hecho. Pues desde ahí, desde aquí, desde lo micro, se pueden hacer este tipo de cosas. ¿Cómo? Configurando consejos locales de mujer, manteniendo las concejalías de mujer, trabajando también desde el medio rural por una economía a escala, optimizando por cuáles son nuestros recursos, buscando perfiles asociativos. Ya abro, dejo ahí, yo no voy a hablar más.